Hablando claro, también en el deporte. Milko Mujica te presenta la actualidad deportiva en Central de Deportes. Vamos hasta Central de Deportes con Milko Mujica. ¿Cómo estamos, Milko? Adelante. Buen día, Néstor, un placer de saludarte a vos, el saludo a todos los compañeros ahí en piso, a nuestros oyentes también. Arrancamos Central de Deportes en esta jornada de lunes. Efectivamente, muchas actividades referente al deporte durante este fin de semana. Arrancábamos el pasado viernes 1 de marzo con la última fecha de la primera fase de las eliminatorias de la zona centro A que se desarrolló en el Coliseo Departamental El Cerrito, con una nueva edición del clásico departamental entre Ovetense y Caaguazú, que se terminaron enfrentando en este mencionado escenario deportivo con miras a la clasificación al siguiente campeonato nacional de balonmano. Estamos hablando en la categoría mayores, tanto en la rama femenina como en la rama masculina. Arrancando por la rama femenina, que Ovetense no terminó fallando y terminó ratificando su superioridad en el grupo al vencer por el marcador de 29-25 al equipo de Caaguazú el viernes. En la edición de Central de Deportes hablábamos de una leve ventaja que tenía a su favor el cuadro de Ovetense. Esa ventaja terminó trasladándose en el desarrollo de este compromiso. Se sentenció el triunfo a favor del albirroja y por ende su clasificación a la siguiente fase de las eliminatorias del campeonato nacional, y por ende también se terminó sentenciando la eliminación del cuadro de la capital de la Madera. Ovetense, que terminó clasificando de forma invicta tras una muy buena actuación durante toda esta primera etapa, ahora le resta un último escalón antes de llegar a las finales, que va a ser justamente ante el cuadro de Villarrica, que al igual que Ovetense, Villarrica terminó ganando el grupo en la zona centro B. Los ganadores de los grupos van a terminar enfrentándose en un partido de ida y vuelta de cara a la clasificación directa para el próximo campeonato nacional. El primer partido, la primera pulseada, va a ser este sábado 9 en el estadio Ucuapitá de la ciudad de Villarrica, y por ende la definición va a ser una semana después, el próximo fin de semana, en el Coliseo Departamental El Cerrito. 2 partidos se le restan a Ovetense, un escalón que subir más para lograr la clasificación al campeonato nacional, que se va a desarrollar en Ciudad del Este en los primeros días del mes de abril. De forma invicta, de esta manera lograba su pase a la siguiente etapa el cuadro dirigido técnicamente por Diego Santa Cruz, el cuadro albirrojo. Por su parte, en la rama masculina, Ovetense estaba obligado a ganar. Hay que recordar esta situación en la que termina llegando Oviedo para este último partido. Estaba obligado a ganar por una diferencia de 11 tantos a Caaguazú para poder pasar a la siguiente fase. El duelo, sin embargo, terminó igualado 30-30 y los albirrojos quedaron fuera de la competencia, pero dentro de todo haciendo un gran trabajo. Aquel partido ante Caaguazú, en Caaguazú precisamente, en donde terminaron tropezando ante el mencionado rival, les termina costando la clasificación, porque es esa diferencia que sacó Caaguazú en aquel partido de la primera rueda es la que termina pesando justamente a la hora de definir la clasificación a favor del equipo de Caaguazú. Entonces, en femenino pasó Ovetense, en masculino terminó quedando fuera de competencia el cuadro de Coronel Oviedo, y el representante, por ende, de la zona centro A en masculino va a ser el cuadro de Caaguazú, que también va a medir a Villarrica. Villarrica, que terminó haciendo un muy buen trabajo en el mencionado o grupo. Entonces, enhorabuena por el cuadro femenino también de Ovetense. Y de aquí, del balonmano, quiero pasar a hablarles del fútbol, porque arrancó el mes de marzo y con él también
la cuenta regresiva para la vuelta del campeonato de primera división organizado por la Liga Ovetense de Fútbol, cuyo inicio está marcado para el próximo 17 de marzo. Va a ser un homenaje a Eusebio Espínola y Pedro Miguel Escobar Núñez. Es la denominación en primera división, por tanto, en la juvenil el campeonato va a ser un homenaje a Eligio Ezcurra, personas que en su momento aportaron y mucho al fútbol de Coronel Oviedo. Los 14 equipos participantes, recordemos que ya tienen grupos definidos. Los 14 equipos fueron divididos en dos grupos de 7 equipos cada uno. Por el lado del grupo A está General Díaz, Libertad, Galicia, Itaibaté y el Club Coronel Oviedo junto al 12 de junio y Juventud de Guaraní, mientras que en el grupo B está Blasgaray, 11 de septiembre, Universitario, está Guaraní, 15 de mayo, 8 de diciembre y Cerro Porteño de Azucena. Insisto, los grupos ya confirmados para el arranque del campeonato, cuya primera etapa van a ser 7 fechas, 3 partidos de local, 3 de visitante y 1 en campo neutral. Una vez que se finalice la primera fase, van a clasificar los 4 primeros de cada grupo a la fase 2, en donde nuevamente se van a conformar 2 grupos de 4 clubes cada uno, y allí van a disputar 3 fechas, 1 de local, 1 de visitante y 1 en campo neutral. Aquí van a clasificar nuevamente los 2 mejores de cada grupo para lo que va a ser la fase 3, ya las semifinales del campeonato, en donde se van a disputar partidos de ida y vuelta sin diferencia de goles. Y ya, obviamente, después, al mejor de 6 puntos, y ya después la final, que también van a ser partidos de ida y vuelta, en donde no se van a tener en cuenta la diferencia de goles para definir al cuadro clasificado. Entonces, arranca marzo y con ello también la cuenta regresiva para la vuelta del fútbol de primera división en la Liga Ovetense de Fútbol. Y a propósito de fútbol de Coronel Oviedo, vamos a la APF porque tenemos que hablar del desarrollo de la fecha número 8 del torneo Apertura, que había arrancado el viernes con un partido entre Guaraní y Cerro Porteño, un gran partido que terminó igualado 1-1. En un principio se habló de la salida de Víctor Bernay. Muchos medios deportivos a nivel país hablaban de la destitución de Víctor Bernay. Finalmente, en el transcurso del sábado, terminaron confirmando que Bernay va a continuar como entrenador de Cerro Porteño. De hecho, ayer ya dirigió nuevamente la práctica del Ciclón y va a tener una oportunidad más. Víctor Bernay al frente de Cerro Porteño, que sigue sin poder levantar cabeza en el campeonato, sigue en una senda de empates. La fecha continuaba el sábado con Ameliano ante 2 de mayo, victoria del Gallo Norteño, que es cosa seria dentro del campeonato. Terminó ganando 2 de mayo 2-0 y de momento es líder de la clasificación, a la espera obviamente de la regularización del partido de Libertad. Olimpia, en un gran partido, terminó venciendo 1-0 al Sportivo Luqueño en el último suspiro del encuentro. Entonces el decano sumó un nuevo triunfo, el segundo en la era Martín Palermo, con gol de Facundo Vera, insisto, en el último minuto del partido. General Caballero, que sigue invicto, por cierto, en el campeonato, venció 3-2 al Sportivo Trinidense, y el partido que terminó siendo postergado es el de Nacional ante Libertad, que en un principio fue programado para el día de ayer domingo, pero como Nacional tiene compromiso por Copa Libertadores el día martes y por la cercanía de un día y otro, entonces terminaron postergando el partido entre Nacional y Libertad. Hoy se enfrentan Tacuarí ante Sol de América a las 19:30 horas. Es un poco el panorama referente al campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y por cierto, para redondear, finalmente la Conmebol decidió que el partido entre Sportivo Trinidense y Colo-Colo de Chile por Copa Libertadores se juegue en la Huerta, en el Estadio de Libertad, pese a no tener con las lumínicas exigidas por la Conmebol
Entonces, esto tiene que ver con lo que hablábamos precisamente el viernes en Central de Deportes y este dilema que se había desatado en torno a una semana cargada en el plano internacional para los equipos paraguayos y que solamente tenemos un estadio habilitado como lo es el Defensores del Chaco. Finalmente, pese a esta situación, insisto a que el Estadio de Libertad no cuenta con las lumínicas correctas exigidas por la Conmebol, finalmente va a terminar oficiando de local allí el cuadro de Trinidense ante el Colo-Colo chileno por la fase 3 de la Copa Libertadores de América, compañeros. Exactamente, Milko. Ahora Nacional Libertad está aún sin fecha a definir. Sí, es así, Néstor. Nacional Libertad todavía sin fecha de regularización. Son 60 horas de diferencia como mínimo que debe haber entre un partido y otro. Esto está en el reglamento. Y como Libertad y Nacional tenían que jugar el domingo en un principio, no se cumple esa diferencia horaria porque el martes ya debe jugar nuevamente Nacional por Copa Libertadores y por ende se optó por postergar el partido que todavía está sin fecha de regularización, Néstor. Ajá, y entre tanto el Gallo Norteño es puntero del campeonato. Entre tanto, el 2 de mayo está con 16 puntos, líder de la clasificación. Libertad está con 15, pero con un partido menos. De igual manera, es un gran trabajo el que viene haciendo el Sportivo 2 de mayo en su retorno más de 14 años después a la primera división del fútbol paraguayo, Néstor. 16 puntos para el 2 de mayo allá en la cima, y el que podía acercarse también era el Sportivo Luqueño, que también venía haciendo un gran trabajo, pero por cosas del fútbol terminó cayendo ante Olimpia. Y digo por cosas del fútbol porque si es que vamos a hablar de merecimientos, a lo mejor Luqueño mereció un poco más en aquel partido ante Olimpia, pero esto es fútbol. Gracias, Milko, por el informe completo de deportes. Un abrazo, buen resto de jornada.